Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Hackways. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Tenemos aquí a un invitado muy especial, a Dragon Heart. Bueno, hola, ¿qué más todo el mundo? Mi nombre es Jaime Rastrepo, yo me dedico profesionalmente al mundo de la seguridad informática, básicamente a prestar servicios sobre seguridad informática, análisis forense digital y también formación en estos campos. La idea de este video, pues evidentemente es que conozcan ustedes, Wisers, un poquito de personas que se especializan en seguridad, que se dedican a esto. Y el día de hoy tenemos un formato muy interesante porque vamos a probar dulces mexicanos y colombianos. Bueno, empecemos por uno de los tradicionales. Por ejemplo, un dulce que es muy parecido al dulce de leche. Se llama cortado, esto es muy de la región del Valle del Cauca en Colombia. Es muy similar a un dulce de leche, pero tiene trocitos como si fuera queso. Esos son trozos de leche que se va cuajando en el proceso y es bien sabroso. Es algo, no sé, no creo que lo hayas probado antes. Parece como si estuviera en un coco o en un huevo. De hecho, ese recipiente se le llama totuma y es una fruta que se le seca la cáscara y queda como recipiente, es muy tradicional. Fíjate que me sabe un poco para los mexicanos, me sabe un poco a la cajeta, pero tiene un toque a limón, sabe bien. Perfecto, ahora vamos a seguir con uno mexicano. Estas son unas obleas, que básicamente es una oblea y adentro tiene cajetas, son muy ricas, son muy típicas. Y pues bueno, vamos a que lo pruebe Jaime. Poniéndole sabor al cuerpo de Cristo. Exacto, porque sí es como una oblea más o menos. Está muy sabroso. La cajeta es muy distinta a lo que le echan a la oblea en Colombia. Le echan arequipe, coco, frutas. ¿Cómo empezaste en el área de seguridad? Bueno, pues yo no empecé directamente en seguridad, yo empecé como, digamos, muchísimos, posiblemente que entramos a esta área de la tecnología a través de los videojuegos. Tenía una Nintendo NES, una de mis consolas preferidas, y luego empecé a jugar con computadores. Una cosa llevó a la otra, empecé a hacer aplicaciones para Messenger. De hecho, algunas de ellas todavía están por internet. Busquen Phoenix MSN, por ahí todavía están los archivos de descarga. ¿A poco? ¿Era como un aditamento de Windows Messenger? Algo así. Creo que alguna vez lo llegué a utilizar, de verdad. Entonces empecé como a enfocarme en el tema de Messenger, a desarrollar aplicaciones para eso, una cosa lleva a la otra. Okay. Hice una página de internet y esa página iba publicando lo que yo iba aprendiendo. Básicamente compartir información fue lo que me empezó a hallar a este mundo. Cuando empecé a ver que la gente publicaba más información de la que yo en los comentarios, entonces yo dije, no, es el momento de abrir un foro. Abrí un foro para darle esa voz a esas personas que estaban, digamos, pidiéndola a gritos, por así decirlo. Este no es muy común, posiblemente muchos de tus suscriptores colombianos ni lo conozcan. Esto es un grano de café excelso cubierto por chocolate negro, que la particularidad de este dulce es que se tiene que masticar para que el café se mezcle con el chocolate y la mezcla es bien interesante. Eso te iba a preguntar, pero tenía un poco de temor de hacer la pregunta de si lo chupo o lo mastico, porque suena un poco extraño, pero bueno, entonces... Ya el estar ahí troleando en los comentarios. Sí, luego, ¿no? Ok. Órale. Está fuerte el sabor. O sea, el grano del café, la verdad es que sí es fuerte. Híjole, para los amantes del café creo que está increíble. Y el chocolate, la combinación, es muy bueno, de verdad, ¿eh? Muy bueno. Vamos a probar uno mexicano que en lo personal me gusta muchísimo. Lo conocemos como mazapán. Tengo entendido que simplemente, para aquellos que quizás no son de México o de Colombia, es un dulce molido de cacahuate. Básicamente eso maní, es. le decimos nosotros. Ah, maní, bueno, pues entonces maní. ¿Cómo le dicen ustedes en su localidad? Coméntenlo por ahí. Acá lo decimos mucho como cacahuate, mira. A ver. En lo personal me gusta mucho. ¿Se parte, se muerde o cómo es la cosa? Así agarras un pedazo y directo a la boca, como va. Sí.
No sé si sepa igual a los que has probado o similar, ¿no? Eso está más seco. No sé si nos puedas platicar sobre tu primera experiencia explotando un sistema, accediendo a un sistema. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, puntualmente no fue tanto explotación, sino más bien aprovecharse de información expuesta. Interesante. Esto es cuando todavía la conexión telefónica era necesaria para conectarse a internet, el dial-up. Claro. Entonces yo no tenía contratado internet, pero encontré en la basura del conjunto un recibo de teléfono de otra gente, y ahí Trashing. y ahí estaban los datos de acceso para conectarse a internet. Pues resulta que sí, funcionó, efectivamente me pude conectar a internet, con todo lo que implicaba eso, pues, de las quejas de los hermanos para poder usar el teléfono, que Claro, sí, buenísimo. se levantaban el teléfono y se dañaba la descarga. Pero lo peor de todo es que los vecinos se dieron cuenta del tema, llamaron al número telefónico que aparecía en la factura, y pues yo me gané un problema ahí. Muy bien. Estos son panelitas de dulce de leche. Nosotros le decimos arequipe en Colombia. Arequipe. Arequipe. Esa palabra me suena mucho. ¿Arequipe? Arequipe es como dulce de leche. ¿No es una localidad también? ¿O Eso no? es Arequipa en Perú. Ah. Bien, vamos. Son pequeños bloquecitos. Ya se desbarató. Está muy bueno. Eso me recuerda, normalmente se usa para acompañar otra comida típica colombiana, que es la mazamorra. Ah, caray, eso no lo conozco. ¿Qué viene Es siendo? maíz cocinado con leche. Ok. Es como los quelos colombianos. Ok, el cereal. así. El cereal criollo, por decirlo de alguna forma. Bueno, este es un dulce. Bueno, ahorita que lo pruebes, a ver si tú sabes qué es de qué es. Sí. Yo creo que es muy fácil. ¿Lo venden allá en Colombia? No, lo que pasa es que yo he venido ya muchas veces a México. Ah, perfecto. ¿Y ese te gusta o casi no? Pues no es de mis preferidos, pero tampoco me disgusta. Va, O sea, perfecto. yo sé que se presiona acá hasta que salga como una especie de Tu pelo. tarde sin pelón, pelo rico. Tu tarde con pelón, pelo rico. Rock and roll. ¿Qué les aconsejarías hacer para entrar en este mundo? ¿O cómo entrar en el mundo de la seguridad? Bueno, es una pregunta muy frecuente que me hacen. De hecho, a diario creo que la recibo. Primero, estar muy decidido. ¿Por qué muy decidido? Porque una vez que uno entra al mundo de la seguridad informática es muy difícil salir, porque es un mundo que lo absorbe uno completamente. Es un mundo de actualización constante. Una vez que sepan qué es lo que quieren, ahora sí háganle con todas las ganas. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a leer mucho, pero van a acompañar esa lectura con mucha práctica, porque lectura sin práctica no queda nada en la cabeza. Simplemente te acuerdas que alguna vez hablaste de una técnica, la leíste en tal libro, pero como nunca la pusiste en práctica, entonces cuando la vas a necesitar aplicar, pues es como si no supieras nada. Estar muy bien, no relacionados, sino actualizados, saber elegir muy bien las fuentes. Cuando yo empecé en esto había muy pocas fuentes de información. Ahora ustedes tienen digamos, el término es infoxicación. Están demasiado saturados con la información. Claro. Entonces ustedes tienen que ser curadores de contenido. Tienen que saber muy bien a quién seguir y a quién no seguir para que les dé contenido de calidad. Una buena cuenta la cual se desarrolla Dragon en Twitter. Ahí está la pauta publicitaria. Ahí está, ¿no? Perfectísimo para que vayan y lo sigan. Y yo creo que ligaría un poquito la pregunta también sobre qué estudiar. Lo que pasa es que cada persona es un mundo distinto. Yo también estudié ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, que es la línea por la que se iba en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Manizales. Entonces, pero conozco también mucha gente que ni siquiera se graduó del colegio y son excelentes en el mundo de la seguridad informática. Entonces, una cosa no es requisito de la otra. Claro. ¿Qué es requisito? Que sean constantes y de nuevo que pongan en práctica los conocimientos nuevos que van aprendiendo. Entonces, afortunadamente en seguridad informática y en general en el mundo de la tecnología es muy poco frecuente que te pidan títulos universitarios. Te miden más por lo que has hecho, por lo que has aportado a la comunidad en general. Entonces, si ustedes no quieren irse por el lado universitario, está bien. Si quieren tomarlo, también es muy bueno porque te va a dar muchas bases. Pero una cosa no es requisito de la otra. Claro, al final son herramientas y de no tenerlo a tenerlo, pues está mejor tener todas
todas las credenciales posibles, ¿no? Además más que el talento. el tema de la carrera universitaria también es más como darle un gusto a los papás de... Sí. Mi hijo es... Acá le dicen licenciados, ¿no? Sí, Bueno, hay licenciados e ingenieros, son ajá. entonces, sí, si le quieren dar gusto a sus papás y graduarse en una carrera universitaria, háganlo. Tampoco Claro. van a perder el tiempo porque ustedes pueden ir combinando los conocimientos que les están dando con lo que les apasiona, y ustedes, si les están enseñando a programar, pues entonces apliquen la programación a algo relacionado con seguridad informática y así van poniendo en práctica las dos cosas. Este es un artesanal. Ok, ese se ve demasiado fancy, o sea, muy elegante. Esto es una fruta que se llama tomate de árbol en almíbar. Ok. Perfecto. Entonces pruébalo. Perfecto. Si Vamos te a puedes probarlo. comer un tomate entero, mucho mejor. Mientras yo intento sacar esto, ¿por qué no nos platicas algo que haya sido, o sea, como una auditoría de seguridad, pero que haya sido como un gran reto para ti? O sea, que digas, híjole, la verdad estuvo difícil, pero lo logré. Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de auditar toda una infraestructura. Perdón, pero mira, ¿qué es esto? Vean el tamaño de esto. Y esto no me va a meter todo en la boca, ¿cómo crees? Luego van a cortar esa frase Sí. y la van a volver meme. Perfecto, ya medio lo rebané. Oye, parece un chile esto, ¿eh? Pica. Ya todavía queda. Oye, esto está bueno. Es muy rico. Y no es tan común. No, Pero es muy realmente sabroso. no lo había probado. No tengo idea de qué sea. Pero sabe bien, ya me manché por todos lados. Perdón, nos decías, Jaime. Que hace poco tuvimos la oportunidad de auditar contadores eléctricos inteligentes para toda una ciudad, una isla en realidad. Y fue un desafío interesante porque no solamente está, digamos, la infraestructura típica de los servidores, la aplicación web que hacía toda la lógica, sino que teníamos que interactuar con protocolos distintos, teníamos que interactuar con hardware, teníamos que interactuar con los mismos operadores que eran los encargados de manipular los postes eléctricos que se subían a ellos para hacer ciertas pruebas. Entonces fue muy interesante, además que fue en una isla paradisíaca de Colombia, y fue muy lindo el proyecto. Aprendimos bastante ahí. Medio exótico, ¿no? En una isla. En una isla, sí. Oye, Muy, pues muy ahí te chévere. salieron gratis las vacaciones, ¿no? ¿Cuáles vacaciones? No estabas bien ocupado, si ya me imagino. Si te dijera que no fuimos ni una sola vez a la playa. No. Era en realidad la planta eléctrica donde teníamos que hacer eso, obviamente muy bien equipados con cascos y cumpliendo todas las normativas de ese tipo Seguridad. de situaciones. Estaba muy retirada de la parte turística, entonces nos recogía muy temprano un transporte de la empresa, nos llevaba a la planta y luego nos llevaba bien tarde al hotel. Entonces no fue muy vacaciones, pero sí fue algo muy interesante que nos nutrió muchísimo. Más o menos, como ¿cuánto tiempo es el que duras en planta, más o menos haciendo una auditoría? O sea, ¿cuánto tiempo estás físicamente por día? Nosotros, depende, hemos tenido la necesidad muchas veces, no es una situación muy común, pero nos ha pasado, digamos, con contratación con gobierno, en los que tienen unas fechas límites que cumplir, y proyectos que estaban planeados para 3 meses nos ha tocado ejecutarlos en 15 días. Entonces ahí eran jornadas de trabajo de 10, 15 horas diarias, y teníamos que tener pues varias personas trabajando en el proyecto al mismo tiempo. De hecho, eso fue en un hospital, y como curiosidad yo terminé internado en el hospital por el mismo... Te estrés, el Sí, trabajo, sí, claro. la sobrecarga. No, me dio como una taquicardia, y ahí mismo, pues estando ahí en el hospital, me llevaron a urgencias, me aplicaron el suero y ya no pasó a mayores. Wow. Pero sí, iba a auditar el hospital y terminé auditado yo. Eso es una buena frase, ¿eh? Ya ven, Wisers, no es fácil, es muy divertido, pero no es fácil, ¿no? Vamos a continuar con un dulce mexicano. Este es el famosísimo pulparindo. Eso es muy sabroso. Es de tamarindo. Igual es como un gusto adquirido, ¿no? Porque Sí. yo lo llevé a Colombia y a muy pocas personas les gustó. Fíjate, muchas personas extranjeras, pero principalmente como de Estados Unidos, no les gusta porque se les hace un poco picoso. Y les llama la atención a veces que dicen, ¿por qué los dulces mexicanos son picosos todos? A todo le ponen chile. Que no sé. Pero es verdad. Se llama Super Coco, es un turrón de coco. Este es el famoso tumbadientes.
los colombianos sabrán que a muchos niños se les ha caído los dientes masticando. Te iba a preguntar por qué le dicen tumbadientes, ¿no? Digo, Sí, porque es un turrón muy duro, entonces Ok. al masticarlo se te queda como pegado al diente. Si tienes un diente flojito, ya. ahí queda pegado. Entonces, claro. a ver, vamos probando el super coco. Perfecto. Es un turrón. Ok. Híjole, sí se ve bastante duro. A ver. No, ya. Me quedó el diente ¿no? también. Es de los más ricos. Sabe a coco. ¿No? Sí, por eso se llama super coco. Ok, sí es cierto. Oye, ¿sabe a coco? ¿Por qué será? ¿Por qué ese coco? ¿verdad? Ok, ya todos saben que ese coco. Perfecto. ¿Está bueno? Jaime, ¿por qué no nos platicas sobre tu perspectiva? ¿Qué consideras tú que tiene que tener un hacker? Lo que pasa es que armar una receta de lo que debe tener un hacker es muy difícil. Sí, claro, definitivo. Porque hay muchas líneas por las que se puede ir. Claro. Mientras que si lo resumimos en una frase como hambre de conocimiento, Ok, perfecto. eso lo resumiría todo. Claro. Porque independiente por la línea que te vas a ir, si vas a hacer forense, si vas a hacer escritor de exploit, si vas a ser pentester, incluso si vas a ser docente, todo eso requiere que estés constantemente con hambre de conocimiento. De hecho, ¿cómo es que ustedes dicen que si esto llega a tantos likes, hacemos una repetición del video? O sea, si esto llega a 10,000 likes, vamos a hacer una parte 2 con Dragon Heart en Colombia. Híjole, ya me eché la soga al cuello porque 10,000 likes sí podemos llegar. Muy bien, ok. Hay otro dulce que no te puedes ir sin probar. No, perfecto, Esto adelante. es el dulce de leche, pero Yo encantado. este dulce de leche tiene la particularidad que tiene café. Entonces, aparte de ser el arequipe típico, también sabe a café. Pero yo insisto, tus dulces están muy fancy, son como de clase. O sea, esto parece esas cápsulas que utilizan luego para hacer café, que las meten a la máquina. Oye, está muy bonito, arequipe con café. Vamos a probarlo. Esa empresa Oye, sabe a café. Tiene café. y sabe a cajeta. Sí, no. De hecho, los extranjeros que quieran probar un buen café, no se quieran limitar solamente a Juan Valdés. Sí. Café Quindío es muy buena marca, lo mismo Lucafé también es muy buena marca. Son marcas no tan conocidas como Juan Valdés, pero hacen muy buen café. Órale. Esto sí está muy bueno, ¿eh? Todo lo demás no. Todo me gustó, pero esto me llamó mucho la atención. Es que, ¿sabes qué me gusta de este? Que es como una natilla así como, o sea, suave, es muy suave y es como fácil de comer. Bueno, dejamos iniciar la anécdota del dinero, ¿no? Que a veces los problemas, los errores cuestan plata. Nos pasó Cierto, puntualmente en una auditoría que habíamos llevado una máquina de trabajo, que es una de las recomendaciones que siempre hago, es que no usen su máquina personal como máquina de trabajo. Entonces habíamos llevado una máquina y esa máquina no nos dio la talla a nivel de recursos, porque teníamos que mantener muchísimas sesiones activas de los diferentes equipos que habíamos vulnerado al mismo tiempo, más de 200 sesiones activas. Wow, no sé. Te voy a mandar una foto para que pongas ahí en La esta ponemos, claro que sí. y no podíamos mantener las sesiones al mismo tiempo. Entonces nos tocó ir corriendo a un sitio donde vendían hardware, comprar una máquina solamente para ese proceso. Bueno, entonces yo creo que ahora sí, ya nos vamos a despedir en este video. Nada más, primero, dinos tus redes sociales, tus páginas, tus proyectos, dónde te siguen, dónde te ven. Son muchísimas las redes, estamos desde Twitter, @DragonHeart, que digamos es la red donde estamos un poco más activos y tenemos más seguidores. Instagram, que es dragon.heart, esa es relativamente nueva, nos la hicieron abrir por solicitud popular. En Facebook lo encuentra como la comunidad DragonHeart. Y en YouTube está dragonheart.tv, disfrútenlo. Perfectísimo, Jaime. Bueno, entonces, Wazers, espero que les haya gustado este video. Si te gustó el video, coméntanos aquí y danos like. También dime por ahí si te gustaría que siguiéramos haciendo este tipo de videos. Quizás pónganme a qué persona les gustaría que invitáramos para ver si podemos gestionar y hacer que eso suceda. Jaime, muchísimas gracias por haber venido y ser parte de este Gracias video. a ti. El primer, pues ahora sí que consultor de seguridad hacker que nos visita desde Colombia, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, gracias a todos por haber visto el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.
sea que sí puedes llegar a los 10.000 likes de una. Sí, yo creo que sí, ya valió. Ahora vamos a tener que ir a Colombia. Otra vez. Otra vez.